El sudoku imposible de la financiación autonómica. No hay una sola comunidad autónoma satisfecha con los recursos que recibe del actual modelo de financiación autonómica, al igual que ocurría con el anterior. Los gobiernos autonómicos son responsables de algo más de la mitad del gasto público total, pero apenas pueden gestionar un tercio de los ingresos. Hace ya algunos años el por entonces vicepresidente económico del gobierno, Pedro Solbes, escogió de forma brillante la metáfora del sudoku para referirse a la agotadora negociación previa para la definición del reparto territorial de la inversión en los presupuestos generales del Estado. Pocos meses después, el gobierno abrió el proceso de contactos con las comunidades autónomas para la reforma del modelo de financiación autonómica, y la ocurrencia del sudoku persiguió a Solbes en casi todas sus apariciones públicas hasta su cese, según muchos causado por su incapacidad para conciliar los intereses encontrados de unos y otros en el proceso. La financiación autonómica es para muchos economistas la principal asignatura pendiente de la España de las autonomías. 5 reformas después, pocos son los que se sienten cómodos con un sistema que, a pesar de haber ido incrementando progresivamente los recursos con los que pueden contar las autonomías, no ha resuelto el problema de su insuficiencia financiera, no ha implicado a las comunidades autónomas en la gestión de los tributos y mantiene con una insatisfacción permanente a territorios como Cataluña, que ansían una mayor capacidad de controlar sus ingresos. El problema de la corresponsabilidad fiscal. Los datos son incuestionables. Según el Instituto de Estudios Fiscales, un centro de análisis y emisión de informes al servicio del Ministerio de Hacienda, el último modelo de financiación aprobado por el gobierno Zapatero permitió a las comunidades autónomas alcanzar un nivel de gestión del 60% sobre el total de sus ingresos. Puesto desde la perspectiva autonómica, esto significa que no tienen capacidad de gestión alguna sobre el 40% de los recursos que reciben, y esta, precisamente, es una de sus principales quejas. Máximes y después los gobiernos del Estado se afanan en restringir el margen de maniobra tributario de las comunidades autónomas. Desde la ecotasa hasta el impuesto sobre los depósitos bancarios, se cuentan por decenas las controversias tributarias entre Estado y comunidades autónomas que se han tenido que resolver en los tribunales. Con saldo favorable al Estado la mayor parte de las veces. En cada reforma de la financiación autonómica, el gobierno dosifica con extrema prudencia la capacidad normativa que cede a las comunidades autónomas. A día de hoy, los gobiernos autonómicos reciben el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de la recaudación por impuestos especiales, pero solo tienen capacidad para tocar los tipos en su 50% de IRPF, modificar los tramos del impuesto e incluso tocar el mínimo exento. Pero, como advierten los expertos de BBVA Research, deben hacerlo con sumo cuidado, porque si les sale mal serán sus ingresos los que se reduzcan, y si les sale bien la expectativa de mejora de los ingresos puede acabar perjudicándoles en los ingresos que perciben por otros fondos a medio plazo. O extraña que, en esas condiciones, la mayoría de los gobiernos autonómicos se hayan limitado a replicar las medidas adoptadas por el gobierno central y a eliminar el impuesto sobre la renta de decenas de deducciones fiscales sin apenas impacto económico. El incentivo para arriesgar con la política fiscal es prácticamente nulo. El problema de la insuficiencia de recursos, la principal consecuencia de esa ausencia de corresponsabilidad fiscal, o, al menos, eso dicen muchos gobiernos autonómicos, es su falta de recursos para atender las competencias que tienen asignadas y que comprenden servicios absolutamente básicos para los ciudadanos y con una tendencia acusada a crecer, como son la educación, la sanidad o los servicios sociales. Traducido a cifras, las comunidades autónomas gestionarían cerca de 2/3 partes del gasto público, mientras que solo tienen capacidad de gestión sobre el 30% de los ingresos totales del sector público. Consecuencia, la financiación de sus servicios depende más de las transferencias que recibe del Estado y de las decisiones que los gobiernos de Madrid adoptan sobre las mismas que de sus propias políticas tributarias. El hecho ha alentado un discurso victimista en lo económico por parte de las comunidades autónomas.
A estas alturas es difícil encontrar alguna que no reclame alguna cantidad al Estado en concepto de deuda histórica, desajuste estatutario o injusticia del sistema de financiación. Los focos apuntan normalmente a Cataluña, pero eso de llamar a la puerta del Estado para reclamar cantidades que se le adeudan es moneda de uso común. La Comunidad Valenciana entiende que pierde 1.000 millones de euros anuales con el actual sistema de financiación. La Comunidad de Madrid eleva esa exigencia a 1.300 millones de euros. Llegó a llevar a los tribunales, al igual que La Rioja, Castilla y León o Galicia, al anterior gobierno por introducir en la ley de financiación autonómica un cambio que entendían que les perjudicaba. Aragón exige desde hace años 600 millones de euros en concepto de deuda histórica y Andalucía ha llegado a calcular minusvalías por este mismo y poco concreto concepto por más de 4.000 millones. El problema del desequilibrio entre territorios que levante la mano el gobierno autonómico que no se haya sentido perjudicado por alguno de los sistemas de financiación autonómica que han existido en España, o incluso por todos. No hay autonomía satisfecha y, sin embargo, sí hay vencedores y perdedores en este juego de la financiación autonómica. Al menos, esa es la conclusión a que ha llegado Vicent Cucarella, técnico de investigación del IBIE, Instituto Valenciano de Investigación Económica, y colaborador del informe sobre financiación autonómica que ha realizado el instituto. Las reformas que se han ido haciendo en España no han hecho otra cosa que consolidar el statu quo, lo que ha hecho que las autonomías que han venido teniendo históricamente ventajas las hayan conservado y las históricamente maltratadas continúen teniendo menos financiación. El profesor Cucarella se limita a situar a la Comunidad Valenciana entre las perdedoras, aunque el informe del IBIE ofrece más información al respecto en un cuadro en el que precisa el rendimiento sacado a los distintos modelos de financiación por las comunidades autónomas entre 2002 y 2011. En función de este cuadro, que se ha realizado a partir de datos del INE, el Ministerio de Hacienda, que luego han sido elaborados por el Instituto, las comunidades autónomas más beneficiadas por los dos últimos modelos de financiación autonómica habrían sido Cantabria, La Rioja y Extremadura. También habrían sacado partido del sistema Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y, ojo, Cataluña. Por debajo de la media, sin embargo, se situaría la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y, atención, Andalucía. Las más perjudicadas, no obstante, habrían sido la región de Murcia y Canarias.